Soy Juan Tomás Alcalde, un biólogo especializado en murciélagos, y voy a hablaros de la vida de estos mamíferos, que es muy sorprendente. Estamos ahora en el Molino de San Andrés de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y vamos a hacer una breve charla, una exposición sobre la vida de los murciélagos, y también después daremos una vuelta para tratar de ver y escuchar las especies presentes en la zona. Bueno, pues en primer lugar os diré que la palabra murciélagos es un término extraño porque significa ratón ciego, y los murciélagos no son ratones y no son ciegos tampoco. Son un grupo diferente de animales que no tienen nada que ver con las ratas o los ratones. En euskera también se les llama saguzarrak, ratones viejos. Pues lo mismo, no son ratones, y viejos no son, salvo algunos, la mayoría no son viejos. Bueno, pues vamos a conocerlos un poco más de cerca, que son unos animales muy desconocidos. Deciros que su origen es remoto, es muy antiguo. Los primeros fósiles son de hace 55 millones de años. Son tan antiguos que en este tiempo les ha dado tiempo a diversificarse en muchas especies. Ahora mismo hay más de 1.400 especies identificadas en todo el mundo, que se reparten por los 5 continentes. Solo faltan en la Antártida, y es el segundo orden de mamíferos más diverso después de los roedores. En Navarra en concreto tenemos 27 especies, o sea que decir murciélago es algo así como decir ave. Hay muchos tipos de murciélagos, igual que hay muchos tipos de aves. Bueno, los murciélagos son mamíferos adaptados al vuelo, los únicos mamíferos capaces de volar. Y vuelan con las manos, por eso el término científico es quirópteros. Si os fijáis en la fotografía, el ala del murciélago está formada por una membrana que envuelve todos los dedos y bueno, les permite volar. Básicamente un murciélago es como una persona, pero con los dedos de las manos y de los dedos muy alargados, sobre todo los metacarpos, que son los huesos de las manos. El ala es un tejido vivo, es una membrana con cartílagos, con venas, arterias. Entonces es un tejido que es delicado, sensible, y que los murciélagos suelen cuidar mucho, suelen limpiarlo para poder tenerlo en buenas condiciones, ¿no? Además, los murciélagos suelen caracterizarse por tener unas orejas bastante grandes, porque ecolocan. Habréis oído hablar que los murciélagos emiten unos sonidos, ultrasonidos, y con ellos son capaces de orientarse, y por eso pueden volar en silencio en zonas oscuras sin necesidad de luz. Este de la imagen es un murciélago orejudo que tiene orejas casi tan grandes como su cuerpo. Es algo así como si nosotros tuviéramos orejas de 1 metro, 1,5 metros de altura, ¿no? Eso le permite escuchar muy bien, y es capaz de escuchar hasta el aleteo de las mariposas. Vamos a ver el ciclo vital de los murciélagos, que es anual, es decir, durante un año les da tiempo a reproducirse y a hibernar. Todo su ciclo se repite año tras año. Empezando como estamos ahora en otoño, ahora se produce la migración, es decir, los movimientos entre las zonas donde han estado en verano y las zonas donde van a vivir en invierno. Y esas migraciones, en algunos casos son de cientos de metros, son pequeñitas, no son realmente migraciones, pero en otros casos sí que son de más de 1.000 kilómetros, incluso de más de 2.000 en algunos casos. O sea que a veces hay movimientos muy largos entre los refugios de verano y de invierno. También ahora en otoño se produce el celo, es decir, ahora se aparean y forman harenes. Un macho trata de agrupar a varias hembras, se aparean en sus refugios, y los machos compiten entre ellos. Cuando pasa el otoño, bueno, pues llega el invierno, frío, no hay comida, y como no hay comida, hibernan. Pasan entre 3 y 4 meses más o menos viviendo de las reservas de grasa que han almacenado en el otoño y sin comer ni beber. Buscan refugios tranquilos donde poder estar ahí esos meses. En la primavera, en marzo más o menos, despiertan, están delgados, muy hambrientos, y empiezan a formar las colonias de hembras. Las hembras se agrupan formando pequeños grupitos, y las hembras entonces digamos que se quedan preñadas, se habían apareado en otoño, pero ahora ovulan, y entonces se produce la fecundación, que es diferida, y se quedan preñadas de su único hijo. Van a parir solo un hijo que
se desarrolla durante los meses de primavera y nacerá más o menos a finales de junio, una cosa así. Ahí en la diapositiva veis a la izquierda una hembra de murciélago de herradura con su cría agarrada, más oscura, agarrada a la tripa. Los primeros días la llevan agarrada a la tripa y durante el verano pues amamantan las hembras a la cría y más o menos están durante un mes, una cosa así, viviendo la hembra y la cría juntos. A la derecha veis una imagen de un murciélago hibernando en una cueva. Bueno, los murciélagos, según las especies, viven en 3 tipos de refugios. Hay unos que son fisurícolas, viven en grietas de roquedos o de edificios. Otros son cavernícolas y viven en cuevas, y otros son arborícolas y viven en huecos de árboles. Comen de todo, pero bueno, los murciélagos que tenemos aquí en Navarra y en la península ibérica son principalmente insectívoros, o por lo menos se alimentan de insectos y artrópodos, también arañas. En otros países hay murciélagos que comen fruta, vertebrados, polen e incluso el más famoso come sangre. Hay un vampiro famoso, ¿no?, que vive no aquí donde estamos, sino que vive en Norteamérica y Sudamérica y bueno, se alimenta de sangre y es el famoso murciélago vampiro, pero solo es una de las 1400 especies, o sea que no hay mucho que temer. Aquí en realidad se alimentan de insectos y otros artrópodos y su efecto es muy beneficioso porque son capaces de controlar plagas de muchos cultivos, de árboles e incluso algunas especies se alimentan de mosquitos que luego nos pican a nosotros, anófeles y mosquito tigre, y que pueden transmitirnos enfermedades, así que el efecto de estos murciélagos es muy beneficioso porque reducen la transmisión de enfermedades que portan los mosquitos. Bueno, comentaros que los murciélagos, ya hemos hablado algo, emiten ultrasonidos, son sonidos que están por encima de la frecuencia máxima que nosotros podemos escuchar y por tanto hay que escucharlos con aparatos. Esos ultrasonidos que emiten les sirven para ecolocar, es decir, para hacer una imagen del entorno en base a los ecos que producen esos ultrasonidos. Ellos emiten, los objetos que hay alrededor reflejan el sonido y en función de si llega antes a la derecha o a la oreja izquierda o a la oreja derecha, pues saben que el objeto está a un lado o a otro, y si el sonido llega más agudo o más grave, pueden saber si el objeto se está moviendo o está quieto. En definitiva, los murciélagos ven con las orejas más que con los ojos, aunque también tienen ojos y ven. Su principal sentido de percepción del entorno es las orejas. Hemos dicho que hay mucha diversidad y en esta diapositiva he puesto unas pocas fotos de las diferentes especies de murciélagos que tenemos en Navarra. Algunas especies, había 27, bueno, pues aquí tenéis varias especies. Si os fijáis, los murciélagos no son negros, salvo el murciélago de bosque, que es el único negro, los demás son de color pardo. Y se diferencian mucho por la cara, por las orejas, la forma de la oreja y del trago, que es una pequeña oreja que tienen en el interior. Veréis que algunas son redondeadas, otras son puntiagudas, más largas o más cortas. Bueno, pues podemos ver diferentes especies de murciélagos, que normalmente son de color pardo así, y la panza, la tripa suele ser de color claro. Como curiosidad de esas especies que tenemos ahí, el nóctulo grande, os diré que a veces, bueno, con bastante frecuencia caza pájaros, es capaz de cazar aves porque es un murciélago grande de casi medio metro de envergadura, mientras que el murciélago de Cabrera, que está encima, que es pequeñito, se alimenta de mosquitos, solo de mosquitos, y su labor es muy importante por lo que hemos dicho antes de que come mosquitos que nos pican a nosotros. Bueno, los murciélagos están amenazados por varios factores que normalmente dependen de la actividad humana, ¿no? La principal amenaza en la actualidad son los aerogeneradores. Se ha descubierto que estos aparatos pues, matan muchos murciélagos durante la noche, pero también hay otras amenazas, como por ejemplo las carreteras. Hay especies que vuelan muy bajo cerca de la vegetación y cuando cruzan las carreteras cruzan bajo y entonces a veces mueren atropellados. En otras ocasiones la alteración del hábitat por nuestros cultivos, nuestro uso del terreno, pues les reduce sus posibilidades de vida. A veces se destruyen algunos refugios y, por ejemplo, es bastante frecuente que se corten árboles viejos con agujeros que tienen colonias de murciélagos. En la foto que veis ahí hay los restos de un árbol que fue cortado y que tenía 700 murciélagos dentro cuando se cortó. Se encontró después.
Bueno, a veces también los tratamientos con insecticidas en los refugios pueden ser muy perjudiciales para los murciélagos porque los envenenan. Y en algunos casos el vandalismo, las molestias, la espeleología. A veces tenemos una idea de que los murciélagos son malos y hay personas que matan a los murciélagos pensando que hacen el bien. Y no son conscientes de que en realidad los murciélagos son muy beneficiosos para nuestros intereses. Y no he comentado antes, pero los murciélagos tienen una sola cría por hembra y año, es decir, se reproducen muy despacio, con lo cual cualquier mortandad de murciélagos es muy difícil de recuperar después con el tiempo. Como existen esas amenazas, también se ponen en marcha algunas actividades, algunas actuaciones para conservarlos. Y las actuaciones más frecuentes para conservarlos suelen ser el mantenimiento de hábitats y de refugios naturales, es decir, la conservación de árboles viejos, de cuevas tranquilas, donde los animales puedan criar o hibernar, la eliminación de algunas amenazas, y ahí tenéis en la diapositiva arriba un puente que se ha puesto en Gran Bretaña para los murciélagos y se ha puesto en varios países, también en Alemania o en Francia hay puentes de estos. Hay murciélagos que se sienten más seguros cuando vuelan cerca de estructuras. Entonces, cuando van a cruzar una carretera, si no hay nada, la cruzan muy bajo, pero si hay algo, la cruzan alto. Y entonces, bueno, vuelan por esa estructura, ya veis, más alta y evitan el atropello. También se pueden crear nuevos refugios, y ahora os voy a poner algunos ejemplos, y por supuesto la divulgación es una buena forma de conservar a los murciélagos. Conocerlos siempre es positivo, porque eso nos da más conocimiento y podemos valorar mejor su papel real en el medio. Bueno, aquí en esta diapositiva veis algunas cajas refugio. Es muy frecuente que se coloquen cajas para especies fisurícolas o para especies arborícolas y de esta forma proporcionamos refugio en lugares donde la gestión del bosque o la gestión de los parques evita que haya árboles con agujeros, con oquedades, y por tanto que haya refugio para los murciélagos. Cuando se abren estas cajas y veis a la derecha dos cajas abiertas, pues podemos encontrar distintas especies de murciélagos que ocupan las cajas, que están diseñadas específicamente para que no puedan entrar las aves y sí entren los murciélagos. Y bueno, pues las usan con bastante frecuencia, son un método bastante eficiente para mejorar el hábitat en zonas donde hay escasez de refugios. Hay que recordar que los murciélagos no son capaces de hacer nidos ni refugios concretos, sino que solo aprovechan lo que hay en el ambiente, con lo cual, si lo hay están, si no hay refugios, pues no pueden vivir en esa zona. Bueno, y por último, la divulgación. Conocer a los murciélagos es importante para valorarlos y para respetarlos. Quiero recordar que los murciélagos son especies protegidas por la ley, todos los murciélagos están protegidos por la ley y más o menos la mitad de las especies se consideran amenazadas. Amenazadas porque sus poblaciones se han reducido en los últimos años o en las últimas décadas. En Europa, pues esas actividades que hemos comentado de carreteras, aerogeneradores, etcétera, han provocado la extinción de muchas colonias y la reducción de las poblaciones de la mayoría de los países. Entonces ahora mismo hay actuaciones para conservarlas y una de ellas es esto que estamos haciendo ahora, una Bat Night, aunque sea virtual, pues para difundir un poco estos animales que tienen esa mala prensa y que en realidad son animales muy beneficiosos para nosotros. Os comentaré que, os recuerdo por lo menos que hay una asociación, voy a hacer propaganda, una asociación, la Asociación Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos, y tiene una página web, SEFEMU, podéis echar un vistazo, ahí hay información, si queréis más información sobre los murciélagos. Y también quiero destacar el problema actual del coronavirus que tenemos. Ya sabéis la enfermedad que provoca este virus que nos ha mantenido recluidos, confinados y que todavía está causando muchos problemas de todo tipo. A veces se le achaca la culpa a los murciélagos, a una sopa de murciélagos y cosas así. Lo último que se sabe hasta ahora de documentación científica respecto a este virus y a los murciélagos es que una especie de murciélago chino, Rhinolophus affinis, era portadora de un virus similar al coronavirus, que comparten entre ellos bastante información, con lo cual se puede deducir que tienen un ancestro común, pero realmente no se ha encontrado este virus en los murciélagos.
Es decir, los murciélagos no transmiten esta enfermedad, al menos que sepamos hasta ahora, no hay ninguna prueba de ello, y realmente los que transmitimos la enfermedad somos nosotros, los humanos. Así que a veces se ha tratado de hacer matanzas de murciélagos para evitar la enfermedad, no es eficaz y estamos matando a unos animales que en realidad son beneficiosos. Así que de momento lo que tenemos que hacer es tener medidas protectoras con nuestros vecinos, amigos, en fin, con la gente con la que estamos, y dejar a los murciélagos tranquilos, que vivan solos por su cuenta, y ellos son un insecticida natural y gratuito que nos hace a nosotros un buen favor. Así que, bueno, nada que ver con el coronavirus actual que está provocando esta pandemia y que realmente es un problema muy serio para nosotros. Y con esto acabamos lo que es la charlilla que teníamos preparada, y vamos a ir a ver si podemos escuchar o ver algunos murciélagos aquí en el entorno del molino de San Andrés, y trataremos de identificar las especies que están por aquí. Bueno, en esta tablet podemos ver, gracias al micrófono de ultrasonidos, podemos ver una gráfica de cómo son los sonidos de los murciélagos, los ultrasonidos. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la frecuencia. Fijaros, nosotros oímos con nuestro oído normal, oímos hasta más o menos 18, hasta por aquí, hasta la raya blanca. Y los murciélagos están emitiendo aquí arriba. Mira, aquí tenemos uno, qué bueno. Aquí tenemos un murciélago, dos murciélagos. Voy a retroceder en el tiempo, que esto permite retroceder en el tiempo. ¿De acuerdo? Y vemos lo que ha pasado aquí. Aquí ha pasado un murciélago emitiendo en frecuencias relativamente bajas para un murciélago, en torno a 38, una cosa así. Este de aquí es un murciélago de borde claro, Pipistrellus culi, y sin embargo a la vez volaba otro por aquí emitiendo pues en torno a 55, un murciélago de Cabrera. Aquí seguía culi, el de Cabrera se ha ido ya no se ve. Esto de aquí abajo que vemos son sonidos de insectos, sonidos de insectos o del ambiente, puede ser del río que tenemos aquí al lado, del viento, cosas así. Ha pasado un murciélago, fijaros, en torno a 45, este de aquí es el murciélago enano, Pipistrellus pipistrellus. De momento ya llevamos 3, Pipistrellus culi a 38, Pipistrellus pipistrellus a 45. Nos fijamos en la zona más intensa de sonido, donde acaban, empiezan alto y acaban en torno a 45. Y el murciélago de Cabrera a 53, 50 y algo. Muy interesante, porque este murciélago que ha pasado aquí es un murciélago ratonero, un miotis. Ha pasado un momento muy breve, pero ha pasado hace un momento. Ya veis que tiene otras frecuencias diferentes, son unos chillidos muy verticales, porque es un murciélago que caza entre la vegetación o en sitios cercanos a superficies, y entonces necesita emitir frecuencias moduladas, que llamamos, que bajan mucho de frecuencia y no se paran en ningún punto, no como estos que se paran en torno a un número concreto. Y por cierto, hay otros aparatos similares que son estos, los detectores, que ya no hacen gráficos, pero que son más... se permite escuchar mejor el sonido. Entonces, si hay suerte y pillamos, escucharemos por aquí. En este detector estamos seleccionando qué frecuencia vamos a escuchar. A veces un murciélago entra en casa por la noche, aprovechando que una ventana está abierta, y sí, causa pavor y la gente se asusta mucho y es algo muy aparatoso, pero realmente es poco problemático. Es un murciélago, pesa pocos gramos. Lo que pasa es que aparenta mucho porque tienen alas desproporcionadamente grandes para su tamaño, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Pues cerrar las puertas para que no entre más adentro de la casa, mantener la ventana abierta, tener la luz encendida, y entonces el murciélago irá a la zona oscura, que es el exterior, porque con luz se va a sentir incómodo y lo más fácil es que salga afuera. Nunca hay que coger un murciélago con la mano sin ninguna protección, porque unos pocos individuos pueden tener rabia. Es muy infrecuente, pero algunos pueden tener la rabia, menos del 1 por 1000 en cualquier caso. Aquí viene, ahí va. Va comiendo los mosquitos, los mosquitos que están, pero junto al agua. Caza sobre todo mosquitos que han caído al agua, que están flotando, o mosquitos que están eclosionando del agua, van a empezar a volar, y antes de que empiecen a volar, cuando están emergiendo del agua, porque las larvas son acuáticas, entonces los caza. Ahí va. Míralo otra vez. Bueno, pues después de ver estas especies,
Voy a poneros unas pequeñas grabaciones de otras especies para que escuchemos diferentes sonidos que producen los murciélagos. Vamos a escuchar un murciélago de herradura en primer lugar, después escucharemos un nóctulo pequeño y después un pipistrellus, de los que estamos viendo por aquí. Para comparar los tres sonidos, fijaros qué diferentes se escuchan. Pues con esto acabamos ya el paseo y la Bat Night de hoy, y os animamos a que en la próxima Bat Night os apuntéis y escuchéis estos murciélagos y los veáis aquí cazando en el entorno del Molino de San Andrés.